partido por -1/2. Porque -1 más 1/2, bueno, es -1/2. Y esto nos queda menos 2pi octavos, que es lo mismo a tener menos pi cuartos. Menos pi cuartos sería el inciso B, la respuesta del inciso B. Y para el inciso C, pide obtener la ecuación de la recta tangente. Ya de aquí es sencillo. El valor que obtuvimos al evaluar la derivada en ese punto es conocido como la pendiente de la recta tangente a ese punto. Ya lo habíamos visto, bueno, en ejercicios anteriores de las asesorías. Así que nada más escribimos y menos el valor que nos dieron en ese punto, es decir, pi medios es igual a la pendiente, que en este caso es menos pi cuartos, por x menos el punto que nos dieron de x, que es 2. Simplificamos, nos queda y menos pi medios es igual a menos pi cuartos de x más pi medios. Y bueno, despejamos la y nos queda menos pi cuartos y igual a menos pi cuartos de x más pi. Y esta sería la ecuación de la recta tangente a ese punto. ¿Dudas con este ejercicio? Bueno, Creo que no. Creo que no. Ninguno por el momento. ok. Bueno, permítanme guardar el documento. Y abrir uno nuevo. Y bueno, ahora para el inciso C, lo que nos pedían era, bueno, venía un ejercicio de aplicación. Dice, una locomotora sale del depósito a las 9 de la mañana y viaja por una pista recta. Después de T horas de viaje, su distancia en millas desde el depósito es calculada por la expresión y nos dan la siguiente expresión, S de T igual a 2T a la cuarta menos 64 tercios de T al cubo más 48 T cuadrada. Y nos preguntan calcular su velocidad al mediodía, a qué hora se detiene y en qué intervalo de tiempo viaja en reversa la locomotora. Bueno, primero, para conocer la velocidad, sabemos que la derivada de la función que expresa su desplazamiento, es decir, su distancia, respecto del tiempo, nos daría la velocidad. Así que derivamos S de t respecto del tiempo, que va a ser igual a la velocidad, que depende del tiempo, que va a ser igual a la derivada respecto del tiempo de 2t a la cuarta menos 64 tercios de t al cubo más 48 t cuadrada. Esta expresión, bueno, podemos
aplicar la fórmula de la derivada de la suma y nos quedaría nada más la derivada de 2t a la cuarta respecto del tiempo menos la derivada de 64 tercios por t al cubo respecto del tiempo más la derivada de 48t cuadrada respecto del tiempo. Y bueno, la primera derivada nos queda 2 por 4, 8 t cúbica menos 64 tercios por 3 es 64 t cuadrada más 48 por 2 es 96 t. Esta sería la expresión de la derivada. Es decir, la velocidad de la locomotora en cualquier instante. Ahora, si nos preguntan calcular su velocidad al mediodía, nosotros nos está diciendo el enunciado que parte del depósito, es decir, se va de ahí cuando t es igual a 9, bueno, con un tiempo igual a t igual a 9 am. Es decir, este es nuestro tiempo cero cuando parte. Es decir, t igual a 0 implica que son las 9 de la mañana. Entonces, para las 12 del mediodía, que es lo que nos están preguntando, las 12 p.m., para esta hora han pasado 3 horas desde que la locomotora partió, desde las 9 hasta las 12. Es decir, t igual a 0 más 3. En este caso sería, pues, 3. Entonces, para conocer la velocidad después, bueno, la velocidad al mediodía, es lo mismo que decir que queremos conocer la velocidad de la locomotora después de 3 horas de que salió del depósito. Por lo tanto, sería evaluar la función de la velocidad cuando t es igual a 3. Así que tendríamos la velocidad de 3 es igual a 8 por 3 al cubo menos 64 por 3 al cuadrado más 96 por 3. Del primero tendríamos 8 por 3 al cubo es 27 menos 64 por 3 al cubo es 9 por 3 al cuadrado es 9 más 96 por 3. Del primer término, 27 por 8, tendríamos 6, 216 menos, son 6, 576 más 96 por 3 es 8, 288. Y bueno, déjenme usar mi calculadora para más rápido. Esto nos daría menos 72. Es decir, que la velocidad al mediodía es de menos 72 millas por segundo. Es decir, se encuentra a una velocidad inferior a la unidad, es decir, va de regreso al mediodía. Ahora nos preguntan
En el inciso B, esta sería la respuesta del inciso A. En el inciso B nos preguntan a qué hora se detiene. Y bueno, si recuerdan, cuando se menciona que un objeto se detiene o está en reposo, es cuando nuestra velocidad es igual a 0, cuando tenemos una velocidad nula. Así que lo único que hay que hacer es tomar la expresión de la velocidad calculada e igualarla con 0 y despejar t. En este caso sería 8t cúbica menos 64t cuadrada más 96t igual a 0. De esta expresión podemos factorizar el 8. Nos queda t al cubo menos 8t cuadrada más 12t igual a 0. Podemos dividir ambos lados de la igualdad entre 8. Al 0 no le pasa nada, el 8 se va. Y nos queda 7t al cubo menos 8t cuadrada más 12t igual a 0. Factorizamos una t, nos queda t por t cuadrada menos 8t más 12 igual a 0. Y de aquí obtenemos un t. Para que esta igualdad se cumpla, tenemos dos casos. O que t sea igual a 0, o que lo que está en el paréntesis sea igual a 0. Es decir, que t cuadrada menos 8t más 12 sea igual a 0. Ya encontramos un resultado. Esta función, como sabrán, bueno, el grado de la variable implica el número de raíces que va a tener cuando se iguala con 0. En este caso esperamos encontrar 3. La primera ya la encontramos, que es cuando se mueve la locomotora, es decir, parte del reposo. Ese tiempo, bueno, realmente no nos serviría de mucho. Hay que tratar de encontrar los otros dos. Factorizamos y nos queda buscar números que multiplicados te den 12 y sumados den menos 8, menos 6 y menos 2. Entonces, sí, menos 6 y menos 2. Se vuelve a cumplir que la primera sea 0 o que la segunda. De aquí obtenemos un T2 igual a 6 y un T3 igual a 2. Es decir, que la locomotora se detiene, tiene una velocidad nula, cuando T es igual a 2, una disculpa, aquí en la velocidad 3 es millas por hora, porque T está expresado en horas. Bueno, regresando al inciso B, nos dice que cuando han pasado 2 horas, la locomotora se detiene y cuando han pasado 6 horas, nuevamente se detiene. Ya sea que se detiene para regresar o que se detiene para comenzar con una nueva velocidad. Y también, bueno, que parte con una velocidad inicial igual a 0. Y el inciso C nos pregunta, ¿en qué intervalo de tiempo viaja en reversa la locomotora? Para conocer en qué tiempo viaja en reversa, bueno, podríamos hacer la gráfica de la función, de su desplazamiento y de su velocidad. En este caso, bueno, hacemos la gráfica para apreciar donde ponemos t sobre el eje y la función es
2t a la cuarta menos 64 sobre 3t al cubo más 48t cuadrada. Bueno, para graficar podríamos tabular, ya que, bueno, graficar una función al cuarto no es tan intuitivo como una parábola. Sabemos que cuando t es igual a 0 parte de aquí, en el origen, con t igual a 1, valdría 2 menos 64 tercios más 48. Y eso es aproximadamente 28 más 2 tercios. Así que, bueno, suponemos que es un punto por acá arriba. En t igual a 2, bueno, permítanme anotar la función para ir nada más sustituyendo los valores al tabular. Bueno, obtendríamos cuando x es igual a, bueno, cuando t es igual a 2, un valor aproximadamente de 53. En realidad, bueno, va subiendo mucho. Y cuando vale 3, cuando t es igual a 3, 18, ahí ya baja. Creo que va a ser más sencillo graficar la función de la velocidad para conocer cuándo viaja en reversa, ya que, bueno, cuando viaja en reversa es cuando su velocidad es menor a 0. Entonces, en este caso, tendríamos que graficar t al cubo menos 8 veces x, t cuadrada, más 12 veces t. Y bueno, sustituyendo valores. Cuando t vale 0, vamos a poner aquí b de t, vale 0. Cuando vale 1, es 1 menos 8 más 12, vale 5. Es decir, se sube hasta, en 1 vale aquí 5.
cuando vale 2, es 2 al cubo es 8, menos, 8 más 12 por 2, 24. 24 más 8, 32. 2 al cuadrado es, aquí teníamos en 2 es una velocidad igual a 0, es decir, baja aquí. En 3 ya la habíamos determinado, es menos 72, es decir, se va hacia acá abajo. En 4 tendríamos 4 al cubo menos 8 por 4 al cuadrado más 12 por 4. Y eso es menos 16, es decir, se encuentra por acá, más cerca. Y bueno, en 5 se tendría que acercar más, porque sabemos que en 6 vuelve a llegar aquí al 0. Entonces sigue más o menos esta, dado que es una función continua, más o menos esta trayectoria. Una trayectoria algo así. Y con esto, bueno, nosotros podemos ver que el intervalo en el que su velocidad es menor a 0, es decir, lo que podríamos expresar como que la locomotora está viajando en reversa, sería el intervalo en el tiempo de 2 a 6. Es decir, en el inciso C la respuesta sería con t igual al intervalo de 2 a 6. Es cuando, según nuestra gráfica, la locomotora se encuentra avanzando en reversa, ya que de 0 a 2 se encuentra avanzando hacia adelante. ¿Alguna duda con el ejercicio 3? No, ninguna. Ok, y el último ejercicio decía, cuando un plato circular de metal se está calentando en un horno, su radio aumenta razón de 0.04 centímetros por minuto. ¿A qué razón aumenta el área del plato cuando su radio mide 30 centímetros? Bueno, es un ejercicio de razones relacionada, razón de cambio relacionada. Y lo primero que nos dice es que tenemos un plato circular y que su radio, es decir, la derivada del radio respecto del tiempo, es igual a 0.04 centímetros por minuto. Y nos preguntan la razón en la que aumenta el área del plato, es decir, la derivada del área respecto del tiempo. Y nos la piden evaluada en R igual a 30 centímetros. Para resolver este ejercicio, bueno, tenemos que partir de qué es lo que nos dice el enunciado. Nos dice que es un plato circular. Es decir, considerando que es un plato circular de espesor despreciable, que es algo que no se considera ahí, bueno, que no es el enunciado, pero que vamos a considerar,
tenemos que el área de un círculo es igual a pi por radio al cuadrado. Esa es la función del área de un círculo. Si consideramos que nuestro plato es de espesor despreciable, entonces no cuenta con un área de un volumen, sino de una figura plana, y su área sería esta, pi por radio al cuadrado. Ahora, nosotros queremos conocer qué tanto cambia el área respecto del tiempo. Así que vamos a derivar implícitamente el área respecto del tiempo por regla de la cadena. Es decir, la derivada del área respecto del tiempo va a ser igual a la derivada de pi por r al cuadrado respecto del tiempo. Pi es una constante, así que sale y nos queda la derivada del radio cuadrado respecto del tiempo. Aplicamos regla de la cadena y nos queda la derivada vamos a tomar una u igual a r, nos queda la derivada de u cuadrada respecto de u por la derivada de u respecto del tiempo, con u igual a r. Esto nos queda como pi por la derivada de u cuadrada respecto de u es 2u, pero u vale r, así que nos queda 2r por la derivada de u respecto del tiempo, pero u es r, así que expresamos la derivada de r respecto del tiempo. Y la derivada de r es un valor que ya nos dieron, así que podemos sustituirlo y nos lo piden en 30 centímetros. Ya que ya tenemos la expresión de cómo cambia el área respecto del tiempo de un plato circular, entonces nos queda la derivada de a respecto del tiempo para r igual a 30 centímetros es igual a pi por 2 por 30 por la derivada de r respecto del tiempo, y nos dijo que su radio aumenta a razón de 0.04 centímetros por minuto. Es decir, 0.04, y bueno, centímetros de aquí con los centímetros de acá queda centímetros cuadrados por minuto. Y bueno, ya resolvemos la operación. Nos queda 2 por 30 por 0.04. Nos da 2.4 pi centímetros cuadrados por minuto. Y bueno, pueden expresarlo en términos de pi o multiplicar por pi en su calculadora y nos queda 7.54 aproximadamente centímetros cuadrados por minuto. Esa sería la respuesta del ejercicio 4. Esa es la razón a la que aumenta el área del plato. ¿Alguna duda con ese ejercicio? No No, llega del todo muy claro. Creo que no. Todo bien. todo bien. Bueno, pues eso era lo que se tenía que hacer en el examen, al menos en el que yo impartí. No sé si sea similar al de la maestra Marina. Sí, es parecido. Ay, perdón por interrumpir. Sí, es parecido en los últimos dos, los de razones de cambio, sí son iguales. Ah, son el mismo. El 1, el 2 y el 3.
Ah, no, perdón, el 1 y el 2. Ok. Sí, Bueno, ¿podría? ¿Parece? Sí. si gustan, pueden darme los ejercicios que les dio la maestra Marina y los resolvemos ahorita. O bueno, Sí. ya. Bueno, el primero estaría bien. Es derivar nada más. ¿Sí? Y la función es un cociente. En la parte de arriba está la raíz cuadrada de x a la cuarta menos x. Y en la parte de abajo está x más 1. Ok, ¿podría decirme si le escribí bien? Sí, está bien. Ok, y nada más es derivar, ¿verdad? Sí, nada más. Bueno, la derivada de esta expresión, de esta función, podemos expresarla. Bueno, podemos obtenerla de dos formas, por la derivada de un cociente o la derivada de un producto. Yo, bueno, como les mencioné, acostumbro usar la del producto, al menos de que haya una expresión muy compleja en la parte del cociente, que diga la parte del denominador. Entonces, aplico la regla del cociente. Para este caso, bueno, vamos a hacerlo igual por regla del producto. Nos queda la derivada respecto de x de la raíz de x a la cuarta menos x por 1 sobre x más 1 más la derivada respecto de x de 1 sobre x más 1 por la raíz de x a la cuarta menos x. Para la primera derivada vamos a usar un cambio de variable para aplicar la regla de la cadena. Vamos a proponer una u igual a x a la cuarta menos x. Y entonces, aplicando regla de la cadena, nos queda la derivada de la raíz de u respecto de u por la derivada de u respecto de x. Esto nos queda igual, como vimos en el primer ejercicio, la derivada de una raíz es 1/2 por u a la menos 1/2 por la derivada, en este caso, de lo que vale u, que es x a la cuarta menos x. Regresando la u a términos de x, nos queda 1 sobre 2 por la raíz de x a la cuarta menos x por la derivada de x a la cuarta menos x es podemos aplicar la regla de la suma, entonces será la derivada del primero más la derivada del segundo. La derivada de x a la cuarta es 4x cúbica y la derivada de menos x es menos 1. Entonces así quedaría la primera parte. Para la derivada de la segunda derivada, la segunda parte que tenemos que derivar es la derivada respecto de x de 1 sobre x más 1. Para este caso podemos aplicar un cociente o una regla de la cadena. Tomamos otra vez, ahora una v igual a x más 1 y aplicamos la derivada de 1 sobre v respecto de v por la derivada de v respecto de x. 1 sobre v es lo mismo a tener v a la menos 1 y la derivada de una variable a la n potencia, sabemos que nada más es bajar el exponente y multiplicar por la variable al exponente menos 1. Es decir, menos v a la menos 2 por la derivada de lo que conocemos como v, que es la derivada de x más 1 respecto de x. Regresamos la v a términos de x y debido al menos 2 la pasamos al denominador y nos queda como x más 1, menos 1 sobre x más 1
al cuadrado por la derivada de x respecto de x es 1 más la derivada de 1 respecto de x es 0. Así que esto nos queda nada más menos 1 sobre x más 1 al cuadrado. Ahora, agrupando, tenemos esta derivada, que es este resultado de aquí, que multiplica a 1 sobre x más 1. Es decir, que el resultado completo sería 4x cúbica menos 1 sobre 2 por x más 1 por la raíz de x a la cuarta menos x, que es el primer término, más, bueno, en este caso es menos, porque es esta derivación, menos x más 1, bueno, 1 sobre x más 1 al cuadrado, que multiplica a la raíz. Entonces, en lugar del 1, arriba ponemos la raíz de x a la cuarta menos x. Y este es el resultado de la derivada de esa función. ¿Alguna duda con este ejercicio? No, está bien. No. Bueno, y si gustan que resuelva el segundo. Sí, ese es g de x